Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dando toda la información y los detalles en relación a las últimas noticias que han surgido en el mundo River, porque hay bastantes cosas que han sucedido después de la enorme victoria del más grande el pasado domingo sobre Boca en una nueva edición del Superclásico. Vamos a estar refiriéndonos a lo que nos dejó el encuentro, porque hay algunas cuestiones de las que tenemos que hablar. Lo relacionado con Palavecino, cuántas fechas le podrían llegar a dar al mediocampista del Millonario, porque vio la tarjeta roja y seguramente no sea una única jornada la que le den de suspensión. Vamos a referirnos a lo que fueron algunas declaraciones de Enzo Pérez, que nos confirma que su futuro no está definido, más allá de que hace un par de semanas se había dicho de que va a renovar su contrato con River por una temporada más, pero fue el propio Enzo quien lo puso en duda luego del cotejo ante Boca. Y de cara a lo que viene vamos a estar refiriéndonos a un futbolista que estuvo en el banco de suplentes contra el Xeneize y que va a poder sumar minutos el próximo domingo frente a Talleres en Córdoba, y también dos jugadores claves para el entrenador que van a regresar en el próximo compromiso, teniendo en cuenta que River tiene que seguir defendiendo la punta de la liga profesional. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con lo de Agustín Palavecino, porque labraron un acta contra el jugador de River. La fiscalía lo hizo por incitación a la violencia luego del desborde que hubo sobre el final del Superclásico. También hay dos jugadores de Boca que terminaron siendo informados, pero vamos a meternos de lleno en lo que tiene que ver con el mediocampista de River. El partido fue levantando temperatura con el correr de los minutos, pero alcanzó su punto máximo en el final, cuando, después del tanto convertido por Miguel Borja de penal, se dio el festejo efusivo de Palavecino cara a cara con Nicolás Figal, desató la reacción sobre todo del arquero de Boca, de Chiquito Romero, y el partido terminó en escándalo. Luego de casi 15 minutos de tumultos, manotazos, empujones, finalmente se reanudó el juego. Darío Herrera expulsó a 4 jugadores que estaban siendo titulares, 3 de Boca y 1 de River, a 2 suplentes del Millonario y a Jorge Almirón, el DT del conjunto visitante. Uno de los futbolistas de River que vio la roja, el único que estaba dentro del terreno de juego, fue Palavecino. No fue la única sanción que se llevó el ex futbolista de Deportivo Cali del pitazo final, lo que quiere decir que hay que ver en definitiva si le dan una sola fecha de suspensión. Tras el Superclásico, la fiscalía le labró un acta al jugador por incitación a la violencia en el festejo del gol de River. Por el lado de Boca también tomaron la misma decisión con Luis Vázquez y Marcos Rojo. En el caso del futbolista Millonario, no debió acudir a la fiscalía para presentar su descargo. El que sí fue citado fue el capitán de Boca, Rojo, que se encuentra lesionado ya que agredió a un policía en el medio de la discusión. ¿Qué es lo que va a suceder con Palavecino? En relación a esto, lo que hay que esperar es que pase el tiempo a ver si se llega a una determinación un poco más grave, pero acá lo más importante es saber las fechas de suspensión que le podrían llegar a caber al jugador de River, teniendo en cuenta la tarjeta roja mostrada por Herrera, teniendo en cuenta que la expulsión vino producto del festejo y no de un acto de violencia físico, como sí sucedieron las jugadas posteriores. Por ejemplo, Elías Gómez y Ezequiel Centurión, los dos futbolistas de River que se encontraban en el banco de suplentes que vieron la roja, fueron expulsados por agredir a los futbolistas xeneices, y los mismos los 3 jugadores de Boca que fueron expulsados terminaron viendo la roja por cuestiones físicas. En el caso de Palavecino, la posibilidad de que le den una sola fecha es muy poca, porque con anterioridad Trojansky, el futbolista de Unión, que también convirtió un gol de penal sobre la hora para que su equipo venciera al Xeneize 2-1 en la Bombonera, fue sancionado en aquel entonces con 3 jornadas, sin poder formar parte de su equipo en cuestión, por lo que uno cree que a Palavecino le va a caber más o menos la misma sanción. Hay que ver en definitiva qué es lo que pasa, pero uno cree que Palavecino no va a poder estar a disposición contra Talleres en Córdoba, eso es seguro, porque una fecha claramente le van a dar porque vio la tarjeta roja, pero lo más probable es que tampoco pueda estar disponible ni contra Platense en el Monumental por la fecha número 17, ni tampoco contra Vélez en Liniers por la jornada número 18. Vamos ahora a hablar un poco más de lo que nos dejó el partido del domingo, antes de meternos de lleno en lo que va a ser la semana del plantel, que seguramente tenga un par de días de descanso de cara al compromiso del próximo domingo desde las 20:30 horas, cuando esté visitando a Talleres en Córdoba. Enzo Pérez habló después del cotejo
Y más allá de las declaraciones que hizo en relación a todo lo que pasó en el compromiso en sí, es decir, dijo que Palavecino se equivocó en su festejo, que River mereció ganarlo porque fue el único de los dos conjuntos que lo fue a buscar, y un par de cuestiones más, quiero hacer hincapié en lo que mencionó en relación a su futuro. La frase en cuestión que me llama la atención de Enzo Pérez fue: pudo haber sido mi último superclásico. Uno cree que esto ya de por sí no debería ser real, teniendo en cuenta que el contrato del futbolista acaba el 31 de diciembre de este 2023 y ya de por sí River contra Boca tienen que jugar un superclásico más como mínimo en la Bombonera por la Copa Liga Profesional en el segundo semestre de este 2023. Y de hecho está pendiente el superclásico por la final del Trofeo de Campeones, que tenía primero fecha programada para marzo, se pasó para mayo, debería jugarse ahora, se pasó para agosto, y dependiendo de cómo estén los dos equipos en la Copa Libertadores, se verá si se juega en agosto. Es muy probable incluso que se siga pateando y recién se dispute en el 2024. Pero aún así, la frase de Enzo no tendría quizás tanto sentido teniendo en cuenta que River y Boca deben jugar un superclásico más en este 2023. Entiendo que quizás Enzo lo dijo referido a todo lo que tiene que ver con el Monumental, teniendo en cuenta que los dos superclásicos que mencioné recién, uno se va a jugar seguro en la Bombonera y el otro se jugaría en algún estadio del interior del país. También llama la atención esto por el hecho de que hace un par de semanas se había prácticamente confirmado la renovación de Enzo Pérez por un año más. Todos sabemos que el futbolista había confirmado anteriormente por medio de su propia palabra que su retiro como jugador no va a ser en River, sino que va a ser en Deportivo Maipú, club que hoy por hoy está militando en la Primera B Nacional. Sin embargo, eso no haría que no pudiera jugar una temporada más en el más grande, teniendo en cuenta que si bien tiene 37 años, cumplirá 38 en febrero del año que viene, todavía el físico le da como para jugar un año más con la camiseta del Millonario y posteriormente sí, ya la última temporada, la del 2025 como futbolista profesional, la jugaría en el equipo mendocino de su ciudad natal. Veremos en definitiva cuál es la decisión de Enzo y si en el transcurso de los próximos meses se da esa renovación de contrato que se había hablado con anterioridad. Enzo debe poner la firma y en ese caso jugaría con la camiseta del Millonario por un año más, hasta el 31 de diciembre del 2024. Y ahora vamos a dejar un poco lo que tiene que ver con lo futbolístico del partido para hablar del hincha de River, porque más de 83.000 personas, inclusive seguro había más gente de lo esperado, porque siempre en estos partidos termina yendo al Monumental más público de lo que debe ir reglamentariamente, por lo que seguramente estuvimos aproximados a los 84.000 espectadores que presenciaron el partido en el cual el Millonario le ganó 1-0 a Boca sobre la hora con Miguel Ángel Borja el pasado domingo por la noche. 33 monumentales consecutivos lleva el público de River llenando el estadio en cada uno de los partidos que el equipo de Marcelo Gallardo hizo de local, mientras que en este 2023 ahora es Martín de Michelis quien comanda a este equipo y que, por cierto, de los 8 compromisos que jugó en condición de local, ganó 7 frente a Argentinos Juniors en la fecha número 3 y posteriormente, luego de la derrota contra Arsenal, lleva 6 victorias consecutivas. Le ganó a Godoy Cruz, venció a Unión, derrotó a Gimnasia de La Plata, ganó el único partido por ahora que ha jugado en condición de local por Copa Libertadores frente a Sporting Cristal y después ganó 2 clásicos de manera consecutiva, frente a Independiente y el Superclásico ante Boca. Además, no hay que dejar de lado el inolvidable recibimiento que va a quedar para la historia. Está claro que estos recibimientos siempre tienen más o menos magnitud dependiendo de la victoria del equipo, porque hay que tener en cuenta que si River no hubiera ganado el partido, seguramente en estos días se hubiera hablado del recibimiento del hincha del más grande porque fue verdaderamente excepcional, pero con el correr de los años hubiera quedado un poco de lado, porque está claro que la victoria del equipo siempre enaltece absolutamente todo lo que rodea al partido en sí, y con el triunfo del Millonario sobre el Xeneize, de este recibimiento se hablará muchísimo tiempo, al igual que de este inolvidable éxito del más grande sobre el clásico rival de toda la vida, porque la gente, los jugadores y todos los que defendieron la camiseta de River durante los más de 105 minutos, teniendo en cuenta todos los tumultos y empujones que hubo que duró el partido, estuvieron claramente a la altura de las circunstancias. Y ahora sí nos metemos de lleno
en el partido que se viene contra Talleres. Todavía falta bastante, 5 días nos separan del encuentro entre el más grande y el conjunto cordobés, pero ya De Michelis tiene que ir más o menos viendo cuál va a ser el equipo titular, que creo que no va a haber demasiadas modificaciones, porque los expulsados que hubo por parte de River en el Superclásico son 3 futbolistas suplentes, pero hay uno de los jugadores que no entró en el partido contra Boca porque lógicamente no estaba dado las condiciones del encuentro como para que pudiera ingresar, que es el caso de Matías Craneviter, pero que seguramente contra Talleres empiece a ver minutos. Es más, no se descarta que pueda jugar un tiempo en reserva, teniendo en cuenta que contra Talleres en el partido por primera división puede llegar a entrar en el segundo tiempo, pero claramente no va a jugar muchos minutos, teniendo en cuenta que el que siempre ingresa en el complemento en lugar ya sea de Enzo Pérez o de Aliendro es Palavecino, y River no lo va a tener, no solamente seguro como dije antes por este cotejo en Córdoba, sino también por algunos encuentros posteriores. Es prácticamente clave y elemental que Matías Craneviter empiece a sumar minutos, porque además, teniendo en cuenta que a Palavecino le pueden dar 3 o inclusive 4 o 5 fechas, y después sí no le va a quedar otra al Millonario que empezar a hacer recambio, porque se vienen los 2 partidos verdaderamente claves por la fase de grupos de la Copa Libertadores, contra Sporting Cristal en Perú y contra Fluminense en el Monumental. Y si no tenés a Palavecino para rotar en el campeonato local, tenés que sí o sí hacer que Craneviter llegue con minutos a esos cotejos en los que va a tener que jugar de titular para que Enzo Pérez descanse y el capitán del Millonario pueda jugar los partidos coperos. Craneviter no puede llegar a esos encuentros sin haber sumado ni siquiera un minuto en los partidos anteriores, por eso mismo sí o sí debe ingresar contra Talleres en Córdoba, debe jugar algunos minutos contra Platense y después ya sí se van a venir los cotejos con doble competencia. River jugará contra Platense como dije y después entre semana tendrá que viajar a Perú y después posteriormente jugará contra Vélez en Liniers. Es muy probable que estos encuentros correspondientes a la liga profesional Enzo Pérez no lo juegue, teniendo en cuenta la importancia del partido en Lima, y Craneviter obviamente es el reemplazante natural de Enzo, algo que De Michelis no ha tenido durante todo el semestre, porque recordemos que además de la lesión de Craneviter, desde la segunda fecha de este torneo local se encuentra también lesionado Bruno Zuculini, que es el otro futbolista que se desempeña en la misma posición que Enzo y Craneviter. Así que el jugador en cuestión del que estamos hablando fue al banco de suplentes contra Boca. Era muy complicado que pudiera ingresar, salvo una situación muy excepcional. Únicamente iba a haber minutos dentro del terreno de juego en la segunda parte, pero por suerte está recuperado, puede ya estar tanto desde el inicio como ingresar un rato en los segundos tiempos, y lo más probable es que ya sea en reserva o el domingo contra el equipo cordobés juegue algunos minutos para empezar a ganar ritmo futbolístico. Y metiéndonos en 2 futbolistas que sí van a regresar, uno porque se recuperará totalmente de su lesión y el otro porque cumplió con la jornada de suspensión, hay que hablar de los regresos tanto de Paulo Díaz como de José Paradela. En el caso de Chileno, se había mantenido la duda hasta el sábado por la tarde-noche si iba a poder estar disponible para el partido frente a Boca. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que no se había entrenado con normalidad, luego de que el plantel volvió de Río de Janeiro luego de disputar el partido con Fluminense, la realidad es que había intensificado las prácticas y por eso uno creía que podía estar en el lugar de Mamana, también teniendo en cuenta que este último, por dichos del propio entrenador, no había llegado de la mejor manera al cotejo en Brasil y por eso el DT lo reemplazó en el segundo tiempo, y tampoco en el Superclásico es que tuvo un nivel excepcional. Es cierto que no se lo notó falto de fútbol y tampoco mal físicamente, pero hay que ver en definitiva qué es lo que pone por encima de Michelis. La realidad es que Paulo Díaz, sin haber mostrado un enorme rendimiento, porque siempre te deja alguna que otra duda, había encontrado una saga central por lo menos, no sé si afianzada, pero River había mantenido la valla invicta en muchos cotejos consecutivos. Es más, de los últimos 10 partidos que jugó River en la liga profesional, únicamente en uno no mantuvo la valla invicta y únicamente le metieron un gol en estos últimos 10 partidos, que fue el tanto de Mateo Coronel, jugador de Atlético Tucumán, en empate 1-1, y la dupla central en ese partido fue la de Jonathan Maidana con Emanuel Mamana, que en teoría para De Michelis es la saga central suplente por detrás de Leandro González Pires y Paulo Díaz. Así que si el chileno logra entrenarse durante toda la semana con normalidad, no descarto que en el cotejo contra Talleres pueda volver a ser titular para formar dupla central con González Pires. Y en el caso de José Paradela, es un futbolista que normalmente es suplente, que cometió un error grave en el partido que recién mencioné contra Atlético en Tucumán, porque lo expulsaron por una irresponsabilidad en tan solo 2 minutos. La primera amarilla fue por una protesta desmedida cuando él creía que el balón se había
mantenido dentro del campo de juego y el árbitro dio lateral para el conjunto local, y posteriormente, luego de una falta, terminó metiéndole un manotazo de manera muy grosera a un jugador del conjunto rival, lo que provocó automáticamente la segunda amonestación y la roja en tan solo 20 minutos de iniciar el partido. Fuera de eso, y más allá de lo irresponsable que resultó el jugador en ese partido, para Martín de Michelis, claro está, es un futbolista que ingresando en los segundos tiempos siempre es importante, y de hecho fue uno de los primeros cambios de River en Brasil contra Fluminense. Está claro que no funcionó como no funcionó en general todo el equipo, por lo que casi con seguridad Paradela va a ir al banco contra Talleres y lo más probable es que ingrese en el complemento. Y vamos ahora a detenernos en los números del entrenador de River, porque Martín de Michelis, con altibajos en lo que respecta al rendimiento del equipo, más allá de que el Millonario es el mejor equipo indiscutiblemente del fútbol argentino, ha tenido unos números verdaderamente sensacionales en sus primeros 20 compromisos al frente del más grande. De estos 20 cotejos que lleva dirigidos de manera oficial, ganó 15, empató tan solo 1, contra Atlético en Tucumán, y perdió los 4 restantes. De los 15 que ganó, 12 fueron por liga profesional, entre los que se destacan claramente los 2 clásicos contra Independiente y Boca en el Monumental, vienen muy bien a la hora de verse las caras contra otros equipos grandes, y también hay una victoria por Copa Libertadores contra Sporting Cristal, un triunfo por Copa Argentina contra Racing de Córdoba y un éxito por la semifinal del Trofeo de Campeones contra Banfield. Y en cuanto a las 4 derrotas, obviamente las 2 por Copa Libertadores entre De Strongest y Fluminense en condición de visitante, ahí quizás está el punto en contra. Hay que tener en cuenta que River es el equipo que más goles ha recibido hasta ahora en los 3 primeros partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores, con 10 tantos, 3 contra De Strongest, 2 contra Sporting Cristal y 5 contra Fluminense. Es obviamente el punto que todavía tiene que mejorar. Hay tiempo, pero se vienen partidos ahora decisivos, porque ya el más grande no tiene margen de error en el ámbito continental como sí lo tiene en el torneo local, donde solo ha perdido 2 cotejos frente a Belgrano en Córdoba por 2-1 y contra Arsenal en el Monumental también por 2-1. Y también hay que tener en cuenta un detalle muy importante: River ha marcado siempre al menos un gol en los 20 partidos que ha jugado. En ninguno de los 20 encuentros River no pudo convertir al menos un tanto. En los partidos que perdió siempre convirtió un gol, cuando empató también pudo marcar un tanto, más allá de que fue en propia puerta, y obviamente cuando ganó convirtió más goles que su rival, siendo el cotejo frente a Sporting Cristal con 4 tantos la noche en la que más goles convirtió. Fuera de los números, hay que decir que no era fácil reemplazar a Marcelo Gallardo. Y está claro que si bien todavía hay mucho camino por recorrer, porque Martín de Michelis firmó un contrato por 3 años hasta el 31 de diciembre del 2025, el trabajo que está haciendo el DT hasta el momento es lo lógico. Más allá, como dije, de las duras derrotas por Copa Libertadores, todavía tiene tiempo de volver a ponerse de pie en el ámbito internacional, y está claro que en la liga local es sin lugar a dudas el mejor equipo, y ya ha pasado más de la mitad del torneo. Tiene 37 puntos sobre 45 posibles y está muy cerca, todavía falta, pero en definitiva más cerca que antes, de poder levantar su primer título como DT del Millonario. Y hablando de lo que viene, de los próximos partidos de River, ya para meternos un poco más precisamente en el calendario del Millonario: próximo domingo desde las 20:30 horas contra Talleres en Córdoba por la fecha 16 de la Liga Profesional, encuentro que vengo mencionando ya durante todo el video porque hay que ver en definitiva qué es lo que hace de Michelis. Es cierto que en cuanto al 11 inicial me parece que no va a haber muchas modificaciones más allá del posible regreso de Paulo Díaz, y de siempre que estará la duda de si el más grande juega con 2 delanteros, pero para eso hay que quitar un mediocampista y es difícil sacar a alguien. Después River estará nuevamente con una semana completa de descanso, y el domingo 20 de mayo estará recibiendo a Platense en el Estadio Monumental, obligado siempre el más grande a sumar de a 3 puntos en condición de local, porque me parece que si hace un buen torneo, es decir, si gana todos los partidos jugando en el Monumental y de visitante saca algún que otro punto, no digo que empate todos los partidos, claramente algún cotejo en condición de visitante va a tener que ganar, pero haciendo eso le va a alcanzar para levantar el título sin ningún tipo de inconveniente. Posteriormente, luego del partido ante el Calamar, tendrá que ir a Perú a jugar contra Sporting Cristal por la 4ª fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Esto será el jueves 25 de mayo, justamente el día en el cual se celebrará un nuevo aniversario de la fundación del club.
Este compromiso ya será clave para el equipo de Michelis, porque si pierde puntos en Lima estará obligado a ganar los 2 de local y obviamente el margen de error será totalmente cero. Luego de jugar contra los peruanos en condición de visitante 4 días más tarde, será un lunes por la noche, último partido de la fecha número 18 de la Liga Profesional. River estará visitando a Vélez el lunes 29 de mayo. Posteriormente, una semana completa de descanso y todavía no hay fecha totalmente definida para el siguiente partido. Será o sábado 3 o domingo 4 de junio cuando River esté recibiendo a Defensa y Justicia. Uno cree que podría llegar a ser el sábado porque después el miércoles 7 de junio va a tener que jugar contra Fluminense en el Estadio Monumental, por lo que uno cree que River jugará lunes contra Vélez, sábado contra Defensa y posteriormente miércoles contra el equipo brasileño en Núñez. En caso de haber obtenido un triunfo contra Sporting Cristal en Lima, es probable que el empate le sirva contra los brasileños y después obviamente ganar en la última fecha contra Strongest. Pero en caso de no ganar contra Sporting Cristal, el partido contra Fluminense en el Monumental sí o sí deben ser 3 puntos seguros para el conjunto dirigido por Martín de Michelis, que tendrá un mes muy intenso. Es cierto que quizás los 2 partidos más importantes ya han pasado, por lo menos en teoría. Dura derrota contra Fluminense en Brasil y buen triunfo contra Boca en el Monumental. Ahora se vienen partidos, no voy a decir más tranquilos porque River tiene que seguir manteniendo la punta, pero a priori ahora tiene días de descanso para enfrentar en Talleres y después también muchos días de descanso antes de recibir a Platense. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, en lo que respecta a Palavecino, habrá que ver en definitiva cuándo el Tribunal de Disciplina da a conocer la cantidad de jornadas de suspensión que va a recibir el mediocampista. A mi entender, casi con seguridad se va a perder como mínimo 3 partidos, podrían llegar a ser más. En relación a lo de Enzo Pérez, si hace un par de semanas se había dicho, incluso su entorno había mencionado que iba a renovar su contrato, me parece que quizás su frase tiene más que ver con el hecho de haber vivido un superclásico en el Monumental, que a lo mejor sí podría llegar a ser el último, teniendo en cuenta que hay que ver en definitiva dónde se juegan los River Boca en el 2024, pero todo parecería indicar que Enzo va a renovar su contrato y que esa frase tuvo más que ver con lo emotivo y cómo se dio el partido, sobre todo en relación al final del encuentro. Y en cuanto a lo que viene para el equipo de Michelis, el DT sabe que si bien es cierto que todavía la diferencia en lo que respecta a la liga profesional es importante, nada está definido y hay que seguir sacando puntos. El equipo debe mejorar algunas cuestiones y en las que hoy por hoy se encuentra bien, debe seguir manteniéndolas al máximo para coronarse con el torneo local. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.